Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos. Pásenle, pásenle, tomen asiento y siéntanse como en la casa de Dios. Vamos a hablar de unos milagros. Seguimos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, verso 46. Primero, y todas estas son historias muy conocidas, pero siempre Dios nos habla. Yo recibo algo nuevo cada vez que leo la Biblia, cada vez que escucho un mensaje, aunque sea sobre el mismo pasaje. Después de tanto año en la iglesia, yo creo que hemos oído mensajes en toda la Biblia. Nos dice en San Juan capítulo 4, empezando con el verso 46, había en Capernaum un oficial. Un oficial. Entonces era una persona importante. Un oficial. Y luego dice, un oficial del rey. Todavía más importante. Todavía más importante. Pero, sigue, cuyo hijo estaba enfermo. Me quedé pensando, bueno, sabemos que entre la pobreza hay mucha enfermedad, plagas, hay cuánta cosa, ¿no? Pero ¿saben qué? Me ha tocado pastorear en una iglesia muy grande, grandísima, grandísima, con varios millonarios y una iglesia muy elegante. Y lo que me he dado cuenta es que todos somos igual. Unos no tienen 20 dólares y les es imposible. El otro necesita $200,000 si no pierde todo. Y queda en la calle. Y se preocupan igual. La necesidad nos llega a todos. Igual a todo el mundo. Todos tenemos necesidad, ricos o pobres. Nunca hay que pensar que, no, esa gente tiene dinero, se enferman también, se enferman. Y muchas veces sí, pueden conseguir medicamentos a los doctores y etcétera. Pero igual se enferman y se mueren. El pobre y el rico, los dos se mueren. Lázaro y el rico, los dos se murieron. En la historia de Lázaro y el rico era un hombre pagano que fue al infierno. Lázaro era muy pobre, pero sí pobre. Los ángeles se lo llevaron al cielo, al paraíso, con Abraham. Pero también puede ser de otra manera. Hay gente rica que ama a Dios con todo su corazón, que han tomado riesgos con sus fortunas para propagar el evangelio y que han perdido todo por la causa de Cristo. Y hay gente pobre, orgullosos, vanidosos, que no quieren escuchar nada del evangelio. Pero todos tenemos necesidad, ricos, pobres, hombre, mujer, niño, adulto, todos tenemos necesidad. Eso se establece, porque empieza con eso de que era un oficial importante, oficial del rey, muy importante, pero tenía un hijo enfermo. Cuando oyó aquel, es decir, el oficial, que Jesús había llegado de Judá a Galilea, fue a él. Entonces lo que aprendemos aquí es que el primer paso a tener victoria sobre nuestros problemas, a vencer cualquier obstáculo que tengamos en la vida, es fe, tener fe. ¿Y la fe cómo? La fe viene por el oír. Aparentemente él ya había oído de Jesús, porque cuando oyó que Jesús iba a pasar por ahí, corrió y fue con él. Ya había oído, había visto tal vez milagros, la gente le había platicado, o aún él, es posible que él lo había visto antes a Jesús. Si fue así, tal vez no siguió a Jesús porque pues era oficial del rey, no tenía necesidad. Pero ahora sí, Dios a veces nos pone en unos aprietos
para reconocer que tenemos necesidad, y para ir con Dios es necesario tener fe. Leemos en Hebreos que cuando uno viene a Dios hay que acercarse creyendo, con fe. Y la fe viene por escuchar y conocer la palabra de Dios. Mire, la necesidad nos hace buscar una solución, algún remedio, pero la fe, en esa búsqueda, la fe nos lleva a Cristo. La necesidad nos hace movernos y buscar, pero la fe nos lleva a Cristo. ¿Qué es la única respuesta? Solo Cristo. Y luego empieza lo que hoy pudiéramos decir que era una oración, nomás que lo hizo en persona. Y dice, y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Una crisis. No sé si se han encontrado. Una crisis es donde si no cambia algo, ya sea para bien o para mal, o para mejor o para peor, pero algo tiene que cambiar. Cuando llega una crisis, está a punto de morir. Una de dos. Dios lo sana y vive, o Dios no lo sana y muere. No había otra. Pero fíjense bien, le rogó. No llegó ahí con arrogancia porque era el oficial, porque era el oficial del rey. Y no exigió. Mucha gente viene exigiendo de Dios con una actitud terrible realmente. ¿Qué les parece a ustedes si sus hijos llegan con ustedes y le hablan exigentemente? Pues ahora ustedes que como el hijo pródigo, ¿no? Que fue y exigió y el padre le tuvo que dar su herencia. Lo que el hijo le estaba diciendo al padre, el hijo pródigo, cuando le exigió que le diera su herencia ya, porque la herencia no se daba hasta que muriera el padre. El hijo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Prefiero que te mueras. Mejor sería que te mueras ya y nos des el dinero. Y si no te vas a morir, pues no me importa, pero dame mi dinero, dame mi herencia. No exigió, llegó y rogó, se humilló delante de Dios. Hay que reconocer que Dios es de Él viene todo don perfecto. Y nosotros, ¿qué es el hombre para que tengas de Él memoria? Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Como que medio le estaba probando su fe. Pero venía con tanta necesidad que no se metió en algún argumento, en alguna discusión para alegar esto de los milagros o no milagros. El oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. La oración perfecta, ¿quieren saber cuál es? Es de una sola palabra: ayúdame. Ayúdame. ¿Y cuántos no han venido a Cristo cuando ya llegan al fin de sus recursos, cuando no hay otra solución, ya perdieron su casa, perdieron el matrimonio, han perdido a los hijos, perdieron el trabajo, perdieron amigos, han hecho un desastre y medio de su vida? Vienen a Cristo y le dicen, ayúdame antes de que mi hijo muera. Cuando venimos con el corazón, como nos dijo David, creo que es el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, tú no vas a rechazar. Tú no vas a rechazar. Jesús le responde y le dice, vete, tu hijo vive. Y muchas veces escuchamos la palabra de Dios que nos da una promesa y no la creemos. No la creemos. Pero el padre se levantó y empezó para la casa. Esa es la fe. Fe es una fe que tiene pies, que se levanta y actúa. No se queda ahí pensándola, sino cuando oyó palabra de Dios, oyó palabra de Jehová, cuando Cristo dijo, ve, tu hijo ya vive, se levantó.
Es importantísimo, hermanos, que cuando escuchamos palabra de Dios, actuemos, nos movamos. Me estoy pensando en una ocasión cuando estaba en el Instituto Bíblico, el primer servicio del año, llegamos, no sé si ya les platiqué, pero cabe aquí. Era la capilla, primero a las 8 de la mañana, y estaban todos, yo llegué un poco tarde y estaba parado recostando así, recargándome sobre la pared al fondo de la capilla. Y preguntaron, creo que fue la hermana Eli la que estaba dirigiendo el servicio, y preguntó, ¿y quién va a ser nuestro pianista este año? Pues el año pasado no tuvimos pianista, el primer año. Ahora en segundo año preguntó a ver si había pianista. No había. Pero yo sentí una mano que me dio un empujón. Estaba yo recargado contra la pared, pero sentí una mano y caminé hacia el frente y todos, gloria a Dios, tenemos pianista. Me fui al piano y empecé a tocar y se oía terrible. Yo no sabía tocar un piano, nunca había palpado, uno menos tocarlo. Pero yo sabía que Dios me había dicho, pasa, ten fe. Pasé y me senté, el primer canto, todos cantando y yo pues, dándole golpes al piano a ver cómo. Pero ¿saben qué? Verdad de Dios, no me preocupé, no me puse nervioso, porque había oído palabras de Dios. Y me senté, ya estoy buscándole, esperando. Terminaron el primer canto, empezaron el segundo canto, les di la introducción, pero como un niño que estaba solo golpeando el piano, no me hicieron caso porque estaba el Espíritu de Dios tan fuerte, que no me hicieron caso. Y yo no sé por qué, porque hace mucho ruido el piano. Pero a la mitad, como a medio canto, el segundo himno, y no me acuerdo cuál himno fue, empecé a tocar. Dios honra a la obediencia. Nos dice que mejor es la obediencia que aún sacrificios. Él obedeció. Cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, se levantó y fue creyendo. Y cuando indagó, le preguntó a qué hora sanó el niño, y le dijeron, y nos dice en el verso 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Muchas veces no vemos el resultado de lo que Dios nos ha prometido. No vemos la promesa cumplida inmediatamente, pero hay que actuar y seguir la palabra de Dios, las promesas de Dios, que nunca, nunca, nunca vuelven vacías. Todos los que hemos sido cristianos muchos años podemos atestiguar a eso, de que en toda mi vida Cristo, Dios, nunca me ha faltado, ni me ha fallado de ninguna manera. Él creyó y siguió a Jesús, porque dice, y creyó él con toda su casa. ¿Qué es eso de creer? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación, ¿verdad? Entonces él creyó, se hizo cristiano, un oficial romano. La otra cosa que aprendemos aquí, muy importante, padres, madres, escúchenme, mírenme. Nuestra fe afecta a toda la familia. Nuestra fe afecta a toda la familia. Y por generaciones. Les iba a contar la historia de mi papá, pero no tenemos tiempo y me pongo a llorar. Una historia bellísima que estamos recibiendo nosotros, ya la segunda generación, el beneficio de haber nacido en un hogar cristiano, con padres ejemplares que fueron creyentes. No mucho estudio, nunca fueron a la escuela, pero conocían a Dios y conocían la palabra de Dios, y hemos visto los milagros y el poder de Dios en nuestra vida. Y de los 7 hermanos todos servimos a Dios.
y nuestras familias sirven a Dios, los nietos, y ahora está la cuarta generación que sirve a Dios. Nuestra fe, nuestra creencia en lo que estamos firmes, en lo que nos paramos, en lo que actuamos, nuestro comportamiento controlado por nuestra fe, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento controlado por la palabra de Dios, afecta a nuestra familia por generaciones. Este fue el milagro de ese día. Un hombre que tuvo necesidad, como todos, pero un hombre inteligente, que no dejó que los obstáculos, los pretextos, las excusas, cualquier cosa lo detuviera. Fue a Jesús. Mira, hermano, amigo, si tienes alguna necesidad, solo Cristo. Cristo es la respuesta. No hay otra, no hay otra. El corito es orando, ¿verdad? Si tú hablas con Dios, Él te resolverá. Siempre, siempre, siempre. ¿Y cómo se resuelve? Hablando con Dios. No hablando con los amigos, con el vecino, con ídolos, no en el trago, no en los vicios, no en la calle. Hablando con Dios. Hay que ir con Dios. Y qué precioso cuando el padre y la madre buscan a Dios y dejan caer la bendición sobre la familia, sobre los hijos. Dice el Salmo 103, que la bendición de los justos cae sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Y es cierto, pon tu fe en Cristo. Si tienes necesidad, pon tu fe en Cristo. Voy a orar por ti. Señor, todos tenemos necesidad. Algunos por enfermedad, otros económicamente, por trabajo, por diferentes cosas. Otros necesitamos salvación, que estamos perdidos. Y ya hemos buscado por todos lados, pero solo tú. Acepto tu palabra hoy. Te confieso, creo que tú eres el Rey y Señor y mi Salvador. Ayúdame te pido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.